¿qué tal? Mi nombre es Alma Tzib Gudin y es un gran honor participar en el primer Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas a la Educación Inicial que se lleva a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 y a nombre del Learning and Neurodevelopment Research Center de los Estados Unidos. Lo que tengo para compartirles es mi pasión por el cerebro y su relación con el aprendizaje y espero que les sea muy interesante la charla. Actualmente se habla mucho sobre las maravillas del cerebro. No hay en este instante mayor fascinación que el descubrimiento o incluso redescubrimiento de las funciones cerebrales y sus aplicaciones a la educación. Es por ello que tengo el gusto de platicarles de una investigación en la que me he embarcado tratando de explicar el por qué aprendemos. Sin duda alguna, durante esta reunión académica ya les han hablado mucho sobre las increíbles funciones de los mecanismos fisioanatómicos de los que el cerebro dispone para mantener al cuerpo humano con vida. Pero, ¿cómo es que dichas funciones se desarrollaron? ¿Es realmente el cerebro el órgano más importante para la pervivencia de las especies? ¿Por qué desarrollar un órgano gobernante capaz de comprenderse a sí mismo? Estas son algunas de las preguntas que nos han llegado a atormentar y en todo el mundo se desarrollan investigaciones en torno a la evolución cerebral y la capacidad mental y por supuesto me vi deleitada con todo el conocimiento que se desarrolla en este sentido, ya que no es difícil perderse en los estudios evolutivos porque como dirían, ¿qué dirían si les cuento que el cerebro no es el único que emplea una bomba como la de sodio y potasio para mantener la comunicación entre las neuronas? La bomba de sodio-potasio es un proceso que existe en casi cada célula y de hecho el estómago cuenta con su propia versión llamada bomba protón que emplea principios similares para mover hidrógeno, potasio y ATPs para mantener el equilibrio durante el proceso de la digestión. Les puedo decir también que el riñón realiza tres funciones de vital importancia para el cuerpo, que son filtración de sustancias, reabsorción de aminoácidos y secreción, y además de mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, la presión arterial y el equilibrio cardíaco y respiratorio. Por supuesto, no estoy tratando de convencerle de que se enamore de su riñón o de su estómago, pero de conocer las increíbles funciones que cada órgano tiene. Se daría cuenta de que el cerebro no se desarrolla como órgano privilegiado, pues la comunicación entre células y estructuras son funciones que cada estructura en el cuerpo humano lleva a cabo con eficiencia impecable. ¿Cómo se llegó a tal nivel de eficacia biológica? Vayamos a las células. Las neuronas son particulares debido a que son las pocas células que no se reproducen. Es por ello que no es posible tener cáncer neuronal. Sí, seguramente está por decirme que hay cáncer cerebral, pero este no se desarrolla en las neuronas, sino en las meninges, que son tres capas que cubren al cerebro. Al igual que el cerebro, las células se rodean de agua a modo de amortiguador y se comunican por medio del torrente sanguíneo. Se comunican entre ellas a partir de controles autocrinos, paracrinos y endocrinos, gracias al servicio de hormonas y proteínas, todo con el apoyo genético en respuesta al ambiente. Es ahí donde las investigaciones se están centrando actualmente en el genoma y en el proteome, que han permitido descubrir los controles homeostáticos y de desarrollo que permiten que las especies, no solo los seres humanos, se mantengan sobre la faz de la Tierra. Imagino que ya comencé a marearle y me disculpo por mi pasión por el tema, pero permítanme compartir cómo es que llegué hasta aquí. Escribí un artículo en el que comencé diciendo, no hay aprendizaje sin cerebro y no hay cerebro sin aprendizaje. Sonaba lógico, ¿no? Bueno, un biólogo me escribió diciendo que los priones, que son proteínas, son capaces de manipular las señales de las células y que se transforman creando lo que se llaman enfermedades priónicas, que a la fecha resultan mortales. Fue así que desvié mi camino al tema de las proteínas. Por supuesto, el proteoma está de moda y como ya se ha avanzado buen camino en el tema del genoma, pues fue sencillo encontrar un mar de información. Recordemos que los genes están formados de proteínas, por tanto deberían tener relevancia evolutiva. Fue así que una tarde llena de frustración por no comprender los mecanismos con los cuales las células se suicidan, proceso que se llama apoptosis, me hice una pregunta clave. ¿Cómo llegamos a tal nivel de aprendizaje de nosotros mismos? ¿Por qué aprendemos? Observando otras especies, caí en la cuenta de que el aprendizaje es un proceso necesario para la pervivencia de las especies, la cual está presente para adaptarse al medio ambiente.
Aquellas especies que se han mantenido sobre la faz de la Tierra es porque han sido capaces de adaptar sus conductas y por ende aprender. En ese sentido, el aprendizaje no es un proceso que dependa de las escuelas o de planes y programas de estudio. Es algo que sucede a pesar de la escuela y de la sociedad. Es aquí donde voy a, voy a pedirle que intente imaginar cómo surge el aprendizaje. Intentemos ir antes del cerebro. Y esto puede ser complejo, pues el cerebro no puede imaginarse sin él mismo. Pero creo que ahí radica la crisis de las neurociencias. Nos hemos centrado demasiado en el cerebro mismo, siendo que hay un principio en ciencia que dice que nada puede comprenderse a partir de sí mismo. Y sin embargo hemos insistido en comparar el cerebro consigo mismo, aún en situaciones que no pueden reproducirse o generalizarse. La pregunta primigenia de las neurociencias es, ¿en qué momento las conexiones neuronales se convirtieron en experiencia subjetiva? Esto en español quiere decir que si todos nosotros tenemos las neuronas y las conexiones específicas para ver el color rojo, entonces, ¿por qué no todos interpretamos esta imagen de la misma forma? Yo como fotógrafo veo la calidad de la imagen. Un jardinero va a reconocer otras cualidades y una mujer la verá distinta a un hombre. Así que hagamos un viaje. ¿Recuerdan el calendario cósmico de Carl Sagan? Aquí vemos que hubo planeta aún antes de la vida. La primera célula surge en algún día de septiembre, pero los primeros organismos multicelulares surgieron hasta noviembre. ¿Qué pasó entonces entre septiembre y noviembre? La especulación es que en primer lugar la vida fue posiblemente un error. De esos que a la educación no le gustan. Un error que juntó un par de moléculas y esas moléculas crearon en primer lugar un mecanismo de comunicación similar a los mecanismos que poseen las células y las neuronas, pero recuerden que es la forma más primitiva y cuando lograron comunicarse, otro error las reprodujo. A nadie le gusta estar solo en el mundo, ¿verdad? A esos errores formaron vida, organismos similares probablemente a los virus y bacterias capaces de abrirse paso en el mundo sin tener que ir a la escuela o aprender cómo enfermar o cómo mutar. Cambian dependiendo de las señales del ambiente y hay que considerar que han existido por mucho, mucho tiempo. Si miramos de nuevo el calendario, no se ubica sino hasta diciembre 17 el primer vertebrado. Para que haya vértebras, tuvo que haber formado moléculas de calcio y un sistema motor. Mi colega Daniel Yelizarov y yo nos encontramos estudiando la importancia del movimiento en la vida y sobre todo como factor para el aprendizaje, pues nuestra hipótesis es que las especies requieren del movimiento para regular las funciones del medio ambiente. Cabe resaltar que hay una distancia mucho mayor entre septiembre y noviembre, momento en que las proteínas comenzaron a comunicarse entre ellas sin un cerebro, pero con un sistema suficientemente eficaz. Y veamos cómo entre diciembre 17 y 20, cuando aparecen los primeros animales con 4 miembros, ya no hay distancia tan grande. Para entonces cabe suponer que ya existe el ADN. De ahí surgen cerebros diminutos como los de los insectos, que a pesar de su tamaño son capaces de crear conductas específicas para mantenernos despiertos por noches enteras y abrirse paso con movimientos motores finos. Como Homo erectus, surgimos hasta las 22:48 del 31 de diciembre. ¿Cómo se produjo este salto? La respuesta puede residir en bases moleculares, en conformación de las redes neuronales, la conformación de la neocorteza producto de la influencia de la cultura. En este sentido, se puede decir que la evolución de las redes neuronales contiene información no solo en términos genéticos, sino también una colección de conductas desarrolladas por los antecesores que pueden ser comprendida como la cultura. El concepto cultura surgió de la antropología buscando abarcar una amplia gama de fenómenos humanos que puede atribuirse a la herencia genética, centrándose especialmente en dos significados. Primero, la capacidad humana de clasificar y representar experiencias con símbolos a partir de la imaginación y la creatividad. Y dos, las diferentes maneras en que las personas viven representando su experiencia en el medio ambiente. Sin embargo, aún para los expertos en redes neuronales, la tarea de explicar los mecanismos de aprendizaje no han sido sencillos, pues como explica Niriki Taoka, la evolución cerebral tiene tres componentes esenciales para el proceso. El primero se refiere al desarrollo por la integración multisensorial, ver, oír, oler, sentir.
El segundo implicó la transformación de coordenadas para el control de los movimientos en el espacio habitado, que es una función esencial del sistema nervioso, lo que se le conoce como nicho ecológico. Pero esta mejora neuronal no es un evento aislado, ya que permitió al cerebro pasar del procesamiento al resumen de información mediante la aplicación y reutilización de los principios existentes del procesamiento de información espacial, que se adaptó para el sometimiento de las funciones mentales y que en última instancia condujo al desarrollo de la lengua, con lo que fue posible comunicar localizaciones o espacios, lo cual dio lugar a un nicho cognitivo que involucra el lenguaje y la comprensión numérica. Aunado a esto, también fue útil la manipulación de la imagen del cuerpo en el espacio, lo cual se volvió indispensable para el manejo de herramientas, que dio como resultado la aceleración de los vínculos interactivos entre las bases neuronales y cognitivas, lo cual dio paso al tercer mecanismo, que es la construcción de herramientas para dar respuesta al ambiente diseñando elementos útiles para el cambio ambiental. Pero el cerebro por sí mismo no era capaz de lograr todo eso. ¿Qué fue primero? Necesitaba un hígado que filtrara las sustancias, un corazón que le enviara sangre, el hígado capaz de filtrar sustancias y de absorber sustancias como combustible para las células, o bien los músculos capaces de movernos. Para el sistema visual fue importante crear células especializadas capaces primero de detectar formas o sombras, comenzamos a detectar movimiento y si nos quedamos quietos seríamos presa fácil de los predadores, ¿no? Por ende hizo fácil músculos para mover los ojos y posteriormente el cuello. Tal vez fue el oído, porque ver no era suficiente y cada órgano, cada estructura se fue especializando, creando células específicas para permitir que los seres humanos hicieran crecer sus cerebros. ¿Surgió primero el cerebro? No hay evidencia de ello. Tuvo que ser una proteína. Un error y se formó otra. Otro error y se comenzaron a comunicar. Otro error y se juntaron solo algunas, las más aptas, y formaron el ADN. Y descubrieron la necesidad de reciclar y crearon la mitocondria. Habría que reproducirse y se crearon mecanismos para que esto sucediera. Y no solo eso, se crearon miles de formas capaces de sobrevivir al ambiente. Lo mismo plantas que anfibios, que vertebrados y mamíferos. Tantas formas como células distintas hay en el cuerpo humano. Algunas reciben y traducen la energía eléctrica, otras se especializan en la energía mecánica y otras que soportan ambientes tan ácidos como las células parietales del estómago. Tomen en cuenta que no había escuelas, ni planes, ni programas que les dijeran a las células o a los primeros organismos cómo comportarse. Ni siquiera el cerebro estaba lo suficientemente maduro para dar órdenes, pero sí para comunicarse con el resto de los sistemas desarrollados para mantener a la especie con vida. Luego, por otro error, quizá el cerebro del Homo sapiens capaz de reflexionar sobre sí mismo, y luego, por otro error, surgió el lenguaje, y el resto ustedes lo conocen bien. Es así que podemos llegar a la conclusión que el aprendizaje es un mecanismo evolutivamente otorgado a todas las especies, incluyendo plantas, bacterias o virus, para sobrevivir sobre la faz de la Tierra. De ello dependen nuestras acciones, pero fue la mente humana la única que crea espacios artificiales para aprender. Hasta ahora no hay reportes de que los pingüinos emperador manden a sus hijos a Hawái a aprender a nadar, pero sí sabemos que hay especies de pingüinos que se adaptaron al medio climático y pueden vivir en aguas más templadas. En este modelo hay espacio para la presencia de los más fuertes o mejor adaptados, capaces de responder, pero no puede estar dado en el sentido estático, sino de constante movimiento y constante aprendizaje, reajustando la información. La mejor manera en que puedo explicar esto es con esta imagen. No es con la idea de hacer publicidad a los productos, pero piensa en un aparato inteligente. Cuando sale de fábrica tiene precargados algunos programas, pero nunca sabe quién los va a comprar ni qué uso les va a dar. Hay quienes requieren aplicaciones para trabajar fotografías o audio y hay quienes solo las van a usar para hacer o recibir llamadas. La inteligencia artificial ha comprendido que la adaptación es el paso adelante para mantenerse. Es por ello que tenemos una nueva versión actualizada cada 6 meses. El cerebro humano es igual. No resiste los patrones de conducta cerrados. Hemos aprendido, gracias a la epigenética, que existen genes abiertos capaces de interactuar con el ambiente. En este sentido, decirle a los niños qué y cómo aprender crea vicios por los que a veces terminamos etiquetando a los niños. Espero que continuemos la discusión, no olviden dejar un mensaje en nuestras redes sociales y les agradezco muchísimo su invitación y gracias por su atención.